Yo creo que para quienes conforman el sector salud, y estamos hablando de las instituciones tanto públicas como privadas e incluso de los médicos en su ejercicio profesional independiente, la protección de datos personales es particularmente importante. ¿Por qué? Porque dentro de esto todo encaja dentro de lo que son los datos sensibles, los datos personales sensibles. Hay tres tipos de datos personales, los vemos más adelante. Por lo pronto, lo de lo sensible de los datos es que más que la privacidad de las personas, implican la intimidad de la gente. Información que en un momento dado, si la utilizamos de una manera dolosa, pues pueden afectar el honor, la dignidad, ya sea de las personas en lo individual o incluso de su dignidad familiar, ¿no? Esto, por supuesto, bueno, dentro de los datos sensibles en la medicina estamos hablando del estado de salud física y mental de las personas. Yo creo que aquí convergen responsabilidades tanto éticas como legales, y cuando hablamos de legales estamos refiriéndonos particularmente a la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Está muy largo el nombre, a lo mejor de repente les digo la ley, siempre va a ser esa. Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Esta ley pues implica fuertes multas, sanciones, incluso penales para quienes no la estén cumpliendo. Está en vigor desde enero del 2012. Se creó la ley en el 2010, hubo un proceso de adaptación hasta el 2011 y entra plenamente en ejercicio en el 2012. En enero del 2012, les digo, fuertes multas económicas, hay incluso sanciones penales que se duplican o se triplican, incluso en el caso de los datos personales sensibles. Volvemos, datos personales sensibles yo creo que es el concepto que más debe de interesarnos para la cuestión del sector de la medicina. Esto nos lleva a que los médicos o las instituciones de salud están en una posición particularmente delicada. Sin embargo, al parecer yo creo que en Sonora no nos hemos dado cuenta de esta situación en la que podrían estar las instituciones médicas. ¿Por qué? Hicimos un sondeo muy rápido entre los portales de internet de las instituciones de salud y encontramos que no están cumpliendo con lo primario, con lo inicial que se debe de cumplir con esta ley de protección de datos en particulares, que es emitir un aviso de privacidad. Viene siendo como las políticas de privacidad que conocíamos hasta hace poco. No, si estoy equivocado, ustedes díganme, a lo mejor algunos sí lo tienen, nada más yo no lo encontré, pero el San José de Hermosillo no lo tiene, en San José en Ciudad Obregón tampoco lo tiene, la Clínica del Noroeste tampoco, ahí tenemos el ICONA, el Centro Médico Sur Sonora, Rebel Vision Center creo que se llama, que aunque podrían decir, oye, no es un hospital, es una empresa, y estamos hablando de que la protección de datos en posesión de particulares incluye las empresas. Está también la Clínica Cerro, no la tuve. En el CIMA no tienen el aviso de privacidad propiamente, tienen dentro de sus derechos y responsabilidades el ser tratado con confidencialidad, son los derechos del paciente. Sin embargo, no es el aviso de privacidad propiamente a lo que nos estamos refiriendo. El Hospital San José de Monterrey, sí tiene un aviso de privacidad, cumple con elementos que ahorita vamos a ver que deben de tener este aviso de privacidad. Por lo pronto nos dice, soy el Hospital San José, estoy en tal parte y les estoy avisando que para el tratamiento que damos de salud y todo esto, voy a tener datos personales de ustedes, inclusive dice datos sensibles, los voy a recabar y les aseguro que los voy a proteger y todas estas cosas. Si ustedes tienen algún inconveniente con esto, dice en el aviso, tienen derecho a los derechos ARCO, que ahorita los explicamos también. O sea, tienen derecho a acceder a sus datos, a rectificarlos, a cancelarlos o a oponerse a que los utilice. Esto, bueno, ¿qué es la ley? ¿Qué es el aviso de privacidad? ¿Cómo se protegen los datos? Bueno, vamos a tratar en esta plática de dejarlo un poquito más claro. Si les parece, también abordamos un poco del expediente clínico, y esto a nosotros en el Instituto de Transparencia y a todos los organismos de transparencia nos interesa el expediente clínico, porque podríamos decir que es el ejemplo más claro que tenemos de un documento donde está lleno, plagado de datos personales, y estamos hablando de datos personales sensibles. Por eso nos interesa mucho a nosotros el expediente clínico. Platicamos, si quieren, les parece así rápidamente también de cómo se han resuelto, al menos aquí en Sonora este año, 3 asuntos relacionados con la solicitud de expediente clínico y cuál es
la postura que toman los vocales, en este caso de nosotros, de cómo resolver estos asuntos, ¿no? Que ya se tienen de imaginar, pues entreguen el documento. Vamos viendo por lo pronto, para entender todo esto, qué son los datos personales. Los datos personales es toda información que identifica y ubica a una persona. Por ejemplo, mi nombre no es necesariamente un dato personal dado por sí solo, pero si lo combinan, el Edgardo Carrillo vive en tal parte, en tal dirección, ya esa combinación me da un dato personal. Me identifica y me ubica en algún lugar. ¿De quién son los datos? Son de cada uno de nosotros. Nosotros somos los dueños de los datos personales y decidimos qué hacer con ellos. A quién se los entrego, a quién le autorizo que los use y a quién no. Los tipos de los datos personales: la identificación, el nombre, teléfono, correo electrónico, CURP, registro federal de causantes, todo este tipo de cosas. Los laborales: dirección del trabajo, teléfono, correo, todo lo relacionado con el trabajo que tenga. Los patrimoniales: el historial crediticio, las cuentas bancarias, todo esto que implica cuestiones financieras. Los académicos, pues obviamente los grados de estudio que tenga y cómo los demuestro en documentos. Los ideológicos: religiosos, de tipo político, afiliaciones partidistas. Los de salud: estado de salud físico y mental, también el historial clínico, documentos que relacionen enfermedades que tuvimos, vamos a tener, o todo esto. Características personales: esto también, las características personales encajan dentro de lo sensible porque tienen que ver con el ADN, el tipo de sangre, la huella digital, el iris del ojo y las características físicas. Si mi cabello es negro, si tengo ojitos entornados y bonitos. Entonces, les digo, los datos sensibles tienen que ver, ya lo comentábamos, más con la privacidad que con la intimidad de las personas. Que para cumplir la ley nos impone nada más el que protejamos los datos personales, el que cuidemos que no se los roben, que no anden regados por ahí, no. Para la ley, el concepto de datos personales es, me voy a robar esta agua, es mucho más amplio cuando se trata de datos de terceros. Nos impone una serie de condiciones, requisitos básicos, iniciales, como nombrar un responsable de atender las solicitudes de derechos ARCO. Ya dije derechos ARCO: acceso, rectificación, cancelación, oposición, los detallamos ahorita. Y les digo, un responsable, un hospital debería de tener un responsable de manejar los derechos de la gente en este sentido. Implementar las medidas de seguridad: recomiendan 3 niveles. Para datos personales generales, pues un nivel normal. Para datos patrimoniales deberíamos de tener un nivel mucho más alto, y definitivamente el más alto, el más seguro, sería para los datos personales sensibles. 3 niveles de implementaciones de sistemas de seguridad. Dice también la ley que tenemos que capacitar al personal, hacerlo entender lo importante de esto y emitir el aviso de privacidad y darlo a conocer. Ahí hice algo. Bueno, ¿qué es el aviso de privacidad? Debe tenerlo todas las empresas que de una u otra forma tengan bases de datos personales. ¿Es difícil hacerlo? Yo creo que en la medida de las posibilidades de cada empresa podrían contratar a un profesional de esto o hacerlo propiamente. El IFAI, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, yo sí me lo supe, ¿no? Tiene una guía, dice guía para generar el aviso de privacidad. Lo pueden encontrar en su página de internet y van a tener todos los elementos para hacer su aviso de privacidad. Lo que sí, si lo hacen o lo copian de algún otro, como quieran, y lo adaptan, lo adecuan a sus necesidades, hay que cuidar que el aviso contenga lo que la ley nos dice que debe de tener: la identidad y el domicilio. Esto es muy importante. Hay una empresa mexicana que ya fue sancionada y que curiosamente está relacionada con el sector salud, 2 millones de pesos de infusión de multa, por no tener el aviso de privacidad o por no darlo a conocer. Fueron 2 multas, una de $1,5 million y otra de 500,000. La de 500,000 fue por no tener su identidad y domicilio, por no decirle a la persona: yo soy y estoy recogiendo tus datos. Entonces es muy importante que el aviso tenga la identidad. Las finalidades del tratamiento: para qué vamos a usar los datos personales, cómo limitamos la divulgación, o sea, cómo evitamos que se rieguen, que se esparzan, cómo le digo a la gente: tú puedes ejercer tus derechos. Avisar de transferencias: por ejemplo, si un hospital tiene sociedad con otro o está hermanada con otra empresa hospitalaria, le puedes pasar tus datos, que tú tengas, tus bases, siempre y cuando le digas al titular, al dueño de los datos: lo voy a hacer. ¿Y para qué lo voy a hacer?
Los cambios en el aviso de privacidad, yo les puedo decir, voy a utilizar tus datos para tener nada más tu teléfono y todo esto, y de repente decido utilizarlo para una campaña de mercadotecnia. Tengo, según la ley, que avisarle al titular del cambio que voy a hacer y enfatizar si son datos personales y sensibles y cómo los voy a proteger. Otras obligaciones, pues mostrar el aviso de privacidad al recabar los datos. Cuando recojan mis datos, tienen que decirme, mira, aquí está el aviso. Si se recaban por medio electrónico, pues advertir que lo estoy haciendo, lo mismo, decir quién soy, cómo voy a utilizarlos, y darles la facilidad de que conozcan el texto completo. En la pantalla que vimos ahorita del Hospital San José en Monterrey, viene el aviso de privacidad, pero al final viene todavía una liga que dice el aviso completo, o sea, llévame a que sea extendido, pues el aviso más largo, ¿no? Hay que facilitarlo también. Ya dijimos si hay cambios en el aviso, y si lo que cambia es la finalidad del tratamiento, hay que obtener el consentimiento. O sea, no nada más te voy a avisar que cambié para que voy a usar tus datos, tienes que decirme sí, estoy de acuerdo para que los uses para esto ahora, ¿no? Yo creo que aquí ya nos ha llamado un poquito la atención el que hayamos mencionado los derechos ARCO. ¿Qué son los derechos ARCO? Bueno, ¿por qué existen estos derechos? Pues porque somos los dueños de nuestros datos y tenemos derecho a ciertas cosas, que son 4. ¿Qué son los derechos? Acceso. ¿Tienes tú datos personales míos? O sea, tengo derecho a saber si ustedes tienen mis datos personales. Puedo acceder a ellos, puedo conocerlos, puedo saber cómo los están manejando. Rectificación. O sea, bueno, tienes mis datos personales, pero no me llamo Eduardo, me llamo Edgardo. Órale, hay que rectificarlos. Cancelación. No quiero que tengas mis datos personales, y menos si los obtuviste sin que yo lo haya consentido. Entonces, cancélalos, bórrame de tu base de datos. Y la oposición, que sería, estoy de acuerdo, no tengo problema que tengan mis datos, pero no quiero que los utilices para tu campaña de publicidad, por decir algo. Eso sería. Entonces, acceso, rectificación, cancelación y oposición. ¿Quiénes tienen derecho a estos ARCO? Bueno, pues el titular, el dueño de los datos, o el representante, ambos identificándose. O sea, si yo les pido a ustedes cancelen mis datos, me tengo que identificar plenamente ante quien tiene el poseedor de los datos. El ejercicio dice no es limitativo a uno, o sea, tengo 4 derechos. ¿Puedo utilizar los 4 o puedo usar 1 o 2 o los que se me antojen? No hay ningún problema. Gratuitos por una vez al año. Yo dentro del periodo de 12 meses puedo hacer uso de cualquiera de los derechos. Si lo hago por segunda vez, creo que hay un costo, una cuota, pero son 3 salarios mínimos. No pasa de ahí, estamos hablando de unos 180, 190 pesos. Salario mínimo Distrito Federal, ¿no? La respuesta, cuando yo les pida algo, me la tienen que dar en 20 días hábiles y 15 días hábiles para hacer efectivos los movimientos. Los plazos estos, 20 días, 15 días, se pueden ampliar por una sola vez, obviamente con autorización del organismo rector, que en este caso es el IFAI. Aquí, en lo de gratuitos, el segundo, les digo, tiene un costo, siempre y cuando el cambio no sea porque el poseedor de los datos hizo algún movimiento, por ejemplo, algún cambio en el uso que le va a dar a los datos. Si es así, y eso me implica que yo ejerzo uno de mis derechos, pues ya no tiene costo, ¿no? En ambos casos hay un costo por reproducción de documentos, copias y todas esas cuestiones, es mínimo también. Ya dijimos, hay que solicitar los derechos por escrito, hay que identificarse. En algunos casos podrían negarnos el derecho de estos, el ejercicio de estos derechos ARCO. ¿En qué casos podría ser? Bueno, aparte de estos que estamos viendo ahí, y pues cuando no sea yo el titular de los datos, cuando la empresa no tenga mis datos ciertamente, o cuando el derecho que estoy pidiendo ya lo haya ejercido. Aparte, yo creo que los más importantes es, si mis datos están en una base porque debo cumplir con un contrato, con una obligación, pues obviamente no voy a pedir que los borren, ¿no? Obligaciones fiscales, cuando hay implícitas obligaciones fiscales tampoco, cuando hay persecución de delitos tampoco puedo pedir que me los borren, cuando hay una acción de interés público, y esto nos interesa, cuando los datos se estén utilizando para prevención o diagnosticar una situación médica o para gestión de servicios de salud. Entiendo servicios de salud por servicios a la comunidad. Entonces, cuando esto sucede, podría ocurrir también que negara el derecho a esto, al acceso, rectificación, cancelación. Yo creo que con estos elementos podríamos hablar un poquito ya del expediente clínico. Ya dijimos, es un documento lleno de datos personales sensibles. Vamos a pensar
que una empresa, cualquiera otra, dijera que no tiene bases de datos. Sería muy poco creíble. Todos tienen por lo menos los teléfonos o algo de sus clientes o de sus proveedores, pero vamos a suponer que sí. Las empresas relacionadas con la medicina jamás podrán hacerlo. ¿Por qué? Porque siempre utilizan el expediente clínico. Entonces es evidente, no sería creíble que un médico en su consultorio no tenga el expediente de sus pacientes. Sabemos de la reticencia, negación o resquemor de los médicos para entregar o para soltar el expediente clínico. ¿Por qué? Porque nos estamos enfrentando a la posibilidad de demandas, o sea, incentivar lo que es la medicina litigiosa que le llaman, también a evidenciar deficiencias archivísticas que las tienen los expedientes clínicos. Incluso hace unos días platicaba con alguien relacionado con esto y me dice es que muchas anotaciones a mano dentro de los expedientes, el mismo médico meses después o años después no sabe qué fue lo que puso. No sería raro. Y yo también tengo anotaciones que si no las veo dentro de los siguientes 20 minutos ya no sé qué le puse. Y el temor sobre todo dentro del sector público, la sobrecarga de trabajo. Entonces son estos tres los puntos: las demandas, ciertas deficiencias en los modos de archivar y la sobrecarga de trabajo. Yo creo que por eso más que nada. Sin embargo, desde el año 2003 ha sido más, estamos hablando a nivel federal, la cantidad de gente que pide y obtiene el expediente clínico. Empezamos en 2003 con 380 casos y en el 2010 terminamos con 11.179. El 2011 fueron 871 solo hasta los 3 primeros meses. Ahí ya me empiezo a perder en las estadísticas, pero revisando, más o menos fue poquito más la misma cantidad en el 2011. O sea, ha ido aumentando, pues de 380 a 11.000 ya es un mundo de solicitudes y obtenciones del expediente clínico. Bueno, esto del expediente, pues ya tenemos claro, pertenece al paciente, pero más todavía, esa es una prerrogativa constitucional, es una garantía constitucional. El 6º y el 16 constitucional ven lo de los datos personales y el derecho que tenemos, o sea, de que nos pertenece. Es obvio entonces que estas garantías constitucionales están muy por encima de la norma oficial mexicana en la que las instituciones del sector salud se basan, se acogen a ella para negar la pretensión de obtener el expediente clínico. La norma oficial mexicana actual es la 004, que sustituyó a la 168, creo que era de 1998 algo así, poquito antes del 2000. La 004 es del 2012. Hay una ambigüedad en esta norma, déjenme ver si la encuentro por aquí. Bueno, en el numeral 5.4 de la norma 004, o sea, la actual, dice: los expedientes clínicos son propiedad de la institución o del prestador de servicios médicos que los genera, cuando no depende de una institución. O sea, ¿son del hospital o son del médico? Pues en un momento dado, es propiedad del expediente clínico. Pero también el mismo numeral dice: sin perjuicio de lo anterior, el paciente, en tanto aportante de la información y beneficiario de la atención médica, tiene derechos de titularidad sobre la información. A mí se me hace ambiguo, chocante en un momento dado. Nos dice una, como la, ¿qué era? La chimotrufia, ¿no? Como nos dice una cosa, nos dice la otra, pues. Pero bueno, olvidémonos de la norma oficial mexicana. Simple y sencillamente la ley, las leyes de transparencia dicen los datos personales son del titular, de la gente, y la Constitución dice los datos personales son de la gente. La norma no tiene nada que hacer ahí. Incluso hay un argumento que se esgrime en la medicina, que es: el expediente clínico puede contener derechos de titularidad, no derechos de autor, creo que son propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque el médico hizo anotaciones, comentarios, a lo mejor hizo algunos diagnósticos novedosos o lo que ustedes quieran. Sin embargo, el criterio del Instituto de Acceso a la Información, el Federal de Acceso a la Información Pública, dice que las opiniones, las interpretaciones que contenga el expediente clínico no se hicieron de una manera abstracta, no fue porque el médico dijo, se me ocurrió esto, sino en alusión y con relación al estado de salud del paciente. Entonces el criterio de los organismos de transparencia es, luego entonces, es del paciente la información, ¿sí? Ahorita, creo que fue en el otro, dice, bueno, hay una pregunta ahí que cabe. ¿Por qué entonces, si la ley de transparencia, la Federal de Transparencia está del 2000, no voy a decir de qué año porque no me acuerdo, pero fue el 2003?
por ahí. Y luego la de protección de datos personales en posesión de particulares fue el 2010, el 2011, el 2012. ¿Por qué si la norma 004 se expidió en octubre del 2012, no se consideró lo que dice la ley y lo que dice la Constitución? Es una respuesta que no tengo, que he estado buscando todavía. ¿Por qué no consideraron eso dentro de la norma? Lo que sí me queda claro, bueno, por ahí traía la norma, es que en el documento que publica en el Diario Oficial de la Federación, dice quiénes participaron en la elaboración de la norma. Viene medio mundo, menos ni un solo organismo académico, ni de sociedad civil, ni institucional relacionado con la transparencia. Todo fue dentro del sector salud. Secretaría, instituciones, direcciones y todo lo que se puedan imaginar, incluso no estoy seguro si la Secretaría de Economía obviamente debe participar ahí, pero ninguno relacionado con la transparencia. Quizá de ahí este hueco que tenemos en la norma oficial mexicana. Volvemos, si les parece, a lo que son los supuestos de infracción. Ya dijimos, no emitir el aviso, no atender los derechos ARCO, recabar datos sin consentimiento del particular, incumplir el deber de confidencialidad según el artículo 21 de la Ley de Posesión en Particulares. Este artículo 21 dice: el responsable o terceros que intervengan en cualquier fase del tratamiento deben guardar confidencialidad, y esta obligación, dice, subsiste después de finalizar las relaciones con el titular o incluso con el responsable. O sea, quienes trabajan en el hospital X deben de dar confiabilidad a los datos personales, y si deja de trabajar en ese hospital, tiene la obligación de seguir guardando la confidencialidad. Yo creo que eso es lo interesante del precepto este. De ahí, si quieren, nos vamos a las penas, a las sanciones, que ya dijimos cuáles eran. Vamos viendo 100 a 160 mil salarios mínimos, si los multiplican por 65 casi, poquito menos, que es el salario mínimo para este 2013, estamos hablando de una buena cantidad de lana. Negligencia en la tramitación de los ARCOS, mentir, o sea, no tengo tus datos y resulta que sí los tenías, hacer mal uso de los datos, no tener bien conformado el aviso de privacidad, ahorita vamos a ir a eso, no rectificar datos personales o no cancelarlos, y no cumplir con la confidencialidad. Hay multas de 200 a 320 mil por dar un uso distinto a los datos de los que dijimos en el aviso, por pasar datos sin avisar al titular de ellos, por vulnerar nosotros mismos la seguridad, obstruir actos de verificación. O sea, si llega el IFAI y les dice, a ver, quiero ver tus bases de datos, ver si está alguien, y ustedes se oponen, lo obstruyen de alguna manera, encaja dentro de ese tipo de infracciones. Engañar, voy a agarrar tus datos engañándote, seguir usando los datos a pesar de que yo pedí que los cancelaran, y crear bases de datos sensibles sin que se justifique. En este caso, pues obviamente a los del sector salud, a los hospitales, clínicas, se justifica plenamente el que tengan los datos personales. Los datos personales sensibles. Después de estas dos hay sanciones adicionales, que serían otros 100 a 320 mil de salario mínimo, cuando ya siendo infraccionados vuelvan a caer en lo mismo, y 2 veces más incrementadas cuando se traten de infracciones relativas a los datos personales sensibles. El 2 veces más, yo entiendo, te multé con 100, pues más otros 100, más otros 100, ¿no? Entonces yo digo que estamos hablando de triplicar. Los delitos penales, 3 meses a 3 años por vulnerar seguridad de las bases, 6 meses a 5 años para quien engañe en el tratamiento, y para datos sensibles, doble de estas penas también. Volvemos, los datos sensibles son una preocupación. ¿En qué va a fundamentar sus resoluciones? En este caso es el Instituto Federal de Acceso a la Información, o sea, estamos hablando del federal. Para clínicas, hospitales, se aplicaría el federal, porque estamos hablando de particulares. La naturaleza, ¿de qué se trataba el dato? Si era sensible o no, bueno, ahí va a tomar en cuenta eso. Si se negó el responsable a cumplir, si hubo intención en las fallas que tuvieron. Esta es importante, bueno, la reincidencia, y también importante la capacidad económica del responsable. Y yo creo que eso hay que tomarlo muy en cuenta. Ahora, pensaríamos, o sea, ¿todas las empresas en México están cumpliendo con esto? No, son las menos. ¿Por qué? Porque resulta que el 95% de las empresas en México son microempresas y van a desaparecer a lo mejor en un año, cuando mucho, si bien les va. Y esas que desaparecen, pues sus datos que tengan, sus bases, quién sabe dónde queden también.
Pero aparte, podríamos pensar, o sea, el IFAI, el organismo rector, va a desatar una cacería de empresas que no cumplan con esto. Difícilmente lo haría, primero porque es un error. Ese 95% de empresas, para darnos una idea, se calculan poquito más de 5 millones de empresas en México. Estaríamos hablando de 4.800.000 empresas de micro. ¿Se irán a ir sobre ellos? No. Esas empresas dan empleo a 12 millones de personas y en ellas se realiza el 65% de la actividad comercial en el país. Entonces, no vas a ir a atacar para acabar con lo que te está manteniendo. Aparte, aunque quisieran, ¿quién vigila 5 millones de negocios? Alguna vez platicando con alguien del IFAI le digo, oye, ¿cómo le van a hacer para controlar 4.000 empresas? Yo me refería a 4.000 empresas grandes, ¿no? Medianas. No, me dices que son 4 millones, no tenemos idea. Bueno, no pueden hacerlo. Entonces, vemos ahorita esto, nada más comento, debemos esperar, por ejemplo, alguna demanda con base en esta ley, porque el IFAI venga y nos revise y todo esto, no. Las demandas van a llegar de la propia gente, de quienes se sientan afectados. Así le llegó esta primera infracción a la empresa esta PharmaPlus, es operadora de farmacias San Pablo en el sur, no sé si en el DF nada más o en alguna zona más amplia. Entonces, estas farmacias, les decía ya, fueron multadas con 1,5 millones por recabar datos sin mostrar el aviso de privacidad, más $500,000 por no indicar el elemento de identidad en el aviso, o sea, quiénes eran. Resulta que esta farmacia, el caso fue, les digo, aparte de farmacia relacionada con la medicina, el caso fue porque un médico se quejó, puso un recurso de revisión, porque a un paciente de él le recetó algún medicamento controlado, creo que era Tafil, y cuando llegó, pues obviamente, como pasa con todos los controlados, le pidieron que se identificara y registrar sus datos. Hasta ahí está bien, la propia ley de salud, creo, les exige a las farmacias que registren los datos en los controlados. Lo que pasó es que no le dieron el aviso de privacidad, no le dijeron a la gente, oye, voy a recoger tus datos y los voy a usar para esto. Luego, cuando la farmacia esta o PharmaPlus alegó, oye, es que yo sí tengo mi aviso de privacidad, está en la página de internet, lo revisaron y se dan cuenta que no cumplía, no decía, soy, ¿cómo se llama? PharmaPlus, Sociedad Anónima de Capital Variable, bla, 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 y le pusieron $500,000 más, o sea, le salió peor el asunto, ¿no? Entonces, tanto que ahora vemos la página de internet de ellos y tienen un botonzote rojo grandote, aviso de privacidad para que nadie diga que no lo tiene, y esto nos lleva a, ¿basta con tenerlo en la página de internet? No. Sería muy bueno tenerlo también impreso en hojas, para, por ejemplo, si en la recepción aquí del hospital van a recabar algún tipo de datos, que ahí mismo le entreguen la hoja y le pidan que la lean y la autoricen. Bueno, ahí está la sanción. Sí contaba la empresa incluso con el aviso de privacidad, pero les digo, no lo tenía en la sucursal, pues. Tratando de ser prácticos, ¿alguien decidiría demandarnos con base en esta ley de protección de datos en particulares, sabiendo que el monto de la multa, la infracción, no va a ir a dar al ofendido? O sea, esta es una ley reguladora, no es una ley sancionadora, aunque yo no sé por qué le dicen que no es y sanciona, pero bueno, entra en el concepto de ley reguladora. Luego entonces las multas que apliquen van al organismo regulador, en este caso al IFAI, no al ofendido. ¿Qué queremos cuando nosotros nos sentimos ofendidos? Pues ¿cómo se llama? Un resarcimiento económico, pues, y una disculpa pública a la mejor. Sin embargo, no va a ocurrir con esta ley. ¿Qué haría un abogado? Irse por el camino fácil, o sea, probado del Código Civil. Sin embargo, hay un artículo, el 66, que dice que las sanciones estas se van a imponer sin perjuicio de responsabilidad civil o penal que resulte. Luego, pueden sancionarnos con base en la de datos personales en particulares y después pueden sancionarlos por lo civil. Obviamente no va a ser junto, ¿no? Porque son autoridades distintas las que resuelven, pero podríamos enfrentar las dos. Hasta aquí pareciera, entonces les digo pues que no va a ser la ley. Si quieren, ya para terminar, nos vamos rápido, los principios para la protección de datos, licitud, o sea que los hayamos obtenido de una manera válida, legal, que nos hayan consentido el tener los datos. La calidad se refiere a mantener los datos reales, actualizados, la información, dar a conocer en qué los vamos a utilizar, la proporcionalidad, que la cantidad de datos que tengamos corresponda al uso que le vamos a dar, y la responsabilidad también, el compromiso de resguardarlos.
¿Cómo protegemos las bases de datos? Bueno, pues hay varias formas: controlar el acceso, quiénes entran, tener identificada la información sensitiva, o sea, cuál es la sensible, cuál es la general y cuál es la patrimonial, quiénes tienen acceso, quiénes separar la información. Pero aquí lo importante en las medidas de seguridad es que la Ley de Protección de Datos en particulares dice: las medidas que les des a las bases de datos de terceros no pueden ser menores a las que les des a tus propios datos, a los propios datos de la empresa. Si tú tienes un nivel 4 de seguridad en los datos de la empresa, el mismo tienes que darle a los de tus clientes, proveedores e incluso empleados. Y avisar al titular si se vulnera la seguridad. Esto es, si por algún motivo le robaron las bases de datos, deberías avisarle al dueño de esos datos para que tome las medidas que deba de tomar. Y yo creo que hasta aquí ya les quité mucho tiempo. No sé si tienen alguna pregunta, si queda alguna duda sobre el asunto este. Aquí lo importante es tomar en cuenta, no dudo que antes, antes es un decir, le solicitaran, por ejemplo, el expediente clínico y si alguien se negaba, pues enfrentara la reacción de la Comisión de Arbitraje Médico o incluso de las instituciones de salud. La cuestión ahora es que con la ley esta, pues estaríamos enfrentando también sanciones de dinero que ya deben de pintar, ¿no? Sí, aquí la cuestión es, ustedes pueden arguir la norma, pueden utilizarla y puede que pegue. Si es chicle y pega, que suave. Pero si alguien interpone un recurso, una queja ante un organismo de transparencia, la norma va a quedar atrás y lo que va a valer es la ley y la Constitución, invariablemente. Ahora, como les decía ahorita, a lo mejor antes ustedes decían no lo entrego y no lo entrego y no lo entrego, y había, ¿qué hace la Comisión de Arbitraje Médico? Es como la de Derechos Humanos, ¿no? Emite recomendaciones: oye, no seas malo, te recomiendo que lo entregues. Lo malo con esta ley es que impone sanciones, ¿sí? Y el derecho aplicable ahí es el de acceso. Yo tengo derecho a acceder a mis datos. Y dice la ley, si no te los dan, si no te dejan acceder, pues podríamos aplicarle 160,000 salarios mínimos. Eso es lo malo del asunto. Esas son las reglas nuevas sobre las que las instituciones de salud particulares van a tener que trabajar. La cuestión es, les decía, ¿se van a ir sobre ustedes? No, sobre ninguna empresa se van a ir, no tiene el IFAI capacidad para hacerlo. Pero si yo pido mi expediente clínico y voy y me quejo, es entonces cuando va a actuar. Es como dicen los abogados, actuar no de oficio, pues, sino ante una queja, ante una demanda. Y los hospitales, todo lo del sector salud, está especialmente expuesto a esto. ¿Por qué? Porque tienes tus datos, estás hablando con cuestiones de salud. Es más sencillo que alguien se queje de un hospital a de una empresa constructora, por decir algo. Yo creo que están más a la vista, pues. O es más posible que alguien se sienta agraviado por una cuestión de salud que por una de una casa. Yo creo que con la de la casa van a la Profeco, ¿no? O al Infonavit, pero el Infonavit se va a defender. Bueno, pues si no tienen ustedes alguna otra cosa, les agradezco mucho que nos hayan invitado. Hay muchas cuestiones en torno a esto. La idea es despertar su interés para que se vayan adentrando en este asunto y esperemos pues que no haya nada que les implique algún daño. Muchísimas gracias. Hasta luego.